Muy buenas tardes tengan ustedes. El día de hoy nos complace mucho tener a un invitado especial a esta institución que recientemente ha tenido una pérdida que nos ha dolido profundamente, que es la del doctor Wilfrido Ruiz Ochoa. Y por ese motivo, yo antes de iniciar el evento, como comúnmente lo hacemos, que es presentar a nuestro invitado, a quienes nos acompañan en el panel, yo quisiera pedir que diéramos un minuto de silencio en memoria de nuestro querido colega que ha partido de esta vida y que fue una persona importante en la institución desde hace más de 20 años, así que les pido por favor que tengamos este minuto de silencio en memoria de Wilfrido Ruiz Ochoa. Bueno, pues así que en tu memoria, Wilfrido, iniciamos este año 2016 con presentaciones, invitados importantes al Departamento de Estudios Económicos y a todos los demás departamentos y a los programas que integran la Dirección General de Docencia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Tapenciña, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él es profesor de la cátedra AXA de esta casa de estudios y también profesor especial en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, fundador, director del Centro Internacional para la Investigación en Pensiones del ITAM y asociado del Center for Risk and Insurance Studies de la Universidad de Nottingham. El doctor Ciña cuenta con una licenciatura y maestría del Instituto Indio de Estadístico y un doctorado en Economía de la Universidad de Minnesota. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha publicado más de 140 documentos de investigación en revistas académicas de alto nivel y distintos volúmenes a lo largo de su carrera, por lo cual se suman ya 10 libros de su autoría o participando como editor, lo cual nos complace mucho el día de hoy porque nos hablará de un tema que une a estos dos grandes campos. Por una parte, lo que es el estudio de el cambio climático, pero por otro lado también las formas de medición y en este caso de series de tiempo en la escala de tiempo geológica. Tenemos como invitados a hacer comentarios a la ponencia del doctor Ciña a dos de nuestros colegas, que le voy a pedir a la doctora Patricia Rivera, directora del Departamento de Estudios Económicos, nos presente y le dé también la bienvenida al doctor Ciña. Adelante, por favor, doctora Rivera. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. A nombre del Departamento de Economía, pues le doy la más cordial bienvenida, es un gusto tenerlo con nosotros. Y pues van a comentar su trabajo que nos presenta el doctor Juan Manuel Rodríguez y el doctor Noé Aarón Fuentes. La idea es que lo comentara Noé por la parte de economía y Juan Manuel por la parte de medio ambiente, ¿no? Entonces, pues, bienvenido y gracias. Gracias, Juan. Adelante, doctor Ciña, tiene usted alrededor de 40 minutos y después pasaremos a los comentarios y posteriormente agradeceremos las preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy a esta conferencia.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí al COLEF. He venido 2 veces antes. La última vez hice una presentación sobre otro tipo de riesgos. En general yo hago administración de riesgos en diferentes ámbitos. La última vez cuando vine por una conferencia y Juan Manuel sacó un libro coordinando y ahí tenemos un capítulo ahí y eso fue sobre el riesgo de influenza. Y la conclusión fue que la influencia realmente vino de Estados Unidos a México, no al revés. Entonces eso demostramos contundentemente con pruebas estadísticas en ese libro. Si a ustedes les interesa, eso está ahí. Hoy voy a hablar un riesgo tal vez más grande que ha existido en la Tierra, y eso es el riesgo de cambio climático. La primera cosa que quiero subrayar, ese riesgo de cambio climático, o más bien, el cambio climático no es algo que está sucediendo hoy, jamás había sucedido antes, sino hemos tenido ese cambio desde hace muchos años. De hecho, si vemos el periodo más grande de cambio climático, si ustedes fijan en esa gráfica que aparece en la pantalla, es un poco difícil de leer, pero ahí vienen algún lado, cuando empieza la Tierra, que está en la roja, y luego en la siguiente ronda ahí dice Devoniano y Carbonífero. Eso es la parte, ese es el periodo donde hubo más cambio climático que jamás habíamos visto. Y eso fue en una forma muy particular. En ese periodo, después del periodo devoniano, crecieron los árboles en una forma impresionante. Y ahí viene todo el carbono, parte de petróleo, etcétera, de ese periodo, ¿no? Entonces, en ese periodo que hubo hubo un cambio muy dramático de temperatura. Primero, por el crecimiento de los árboles en esa época, no había bichos para descomponer los árboles en formas elementales, y por lo tanto creció mucho los árboles, pero quedó ahí sin descomponer. Y en ese periodo, como consecuencia, subió la cantidad de oxígeno en la atmósfera, y por lo tanto los bichos, las criaturas, creció en una manera impresionante. Y luego vino un movimiento de los continentes que detonó un periodo de crecimiento de los volcanes, y en ese momento empezó a disminuir la cantidad de oxígeno y empezó a crecer la cantidad de carbono, en el dióxido de carbono en la atmósfera. Y estamos hablando de un cambio de casi 20 grados centígrados. Entonces, hay cosas extremas que ha pasado en el pasado. Entonces, la idea surgió de ese evento, ¿no? Por fortuna ahora tenemos algunos datos sobre esa cosa. Voy a hablar un poco más sobre eso. Entonces estamos tratando de ver en una escala 10 veces más grande que ha pasado en esa época, y luego vamos a mover a una época de más o menos 1.000.000 de años hasta la fecha, y tenemos datos de Antártica de ese periodo también, y tratamos de analizar ese periodo. No sé si ustedes han visto esa noticia que salió ayer, que decía que en 2015 el cambio de la temperatura fue mucho más allá que
jamás hemos visto en los últimos 150 años. Y ahí se ve claramente que el cambio climático es algo real, no está un artefacto de estadística ni nada. Sí es algo real que podemos medir en una forma muy, muy clara. Y viene un reporte de... ¿Podemos ver el video, por favor? Ahí va el video que saca del Senado de 30 segundos. En 5.000 años la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México el clima cada vez es más extremo y de sequías y nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. En 5.000 años la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados. Ahora regresamos a la presentación, por favor. Gracias. Ahí viene un problema. Ahí dice, durante los últimos 5.000 años la temperatura subió 5 grados. Eso no es cierto. De hecho, si vemos los datos, en los últimos 5.000 años ha bajado la temperatura. Entonces, cuando el Senado de un país dice algo así, no debe de decir esas cosas, porque eso da creencia de las personas que dice cambio climático es falso, bla, bla, bla. No ha ocurrido así. Si vemos los datos, y esos datos viene de la NASA, que vemos que ahí dice que la anomalía de la temperatura es como una montaña rusa. Eso sí es cierto, pero los últimos 5.000 años hasta más o menos 1800, la temperatura en general ha bajado. Entonces, sí es cierto que dice la segunda parte de la presentación de esa cosa del Senado, que ha subido en los últimos 100 años o últimos 20 años 0.7 grados. Eso está, más o menos es correcto, pero lo que dice al principio no es correcto. Y eso diluye la creencia o más bien lo que está sucediendo en la verdad. Y así no debe de producir, al menos el Senado de la República, una cosa así. Bueno, damos un antecedente de que voy a hablar hoy. Empecé hace unos años con un libro que he escrito con mi colega Bradley Condon, y eso es un libro sobre gobernanza, más bien, las políticas públicas de impacto de cambio climático. Y eso salió hace 2 años y fue publicado por Oxford University Press, y ahí decimos básicamente la parte económica de cambio climático. Básicamente nuestra idea es el siguiente: cuando hay este tipo de cosas que tiene una externalidad muy fuerte, es decir, si yo hago algo a mi cuenta, eso no solamente afecta a mí, sino afecta a otras personas. Sin embargo, no hay leyes, no hay cosas que puede impedir que haga una cosa mala, ¿no? Entonces, si existe este tipo de fenómeno, entonces tener todos los países para hacer algo es algo mucho más difícil. Entonces nuestra propuesta es hacer las cosas en una forma unilateral y convencer a la gente del país para ver eso te afecta a ti y por lo tanto tú tienes que hacer esas cosas. Por ejemplo, ahorita vemos qué está pasando en China, dado que la gente allá está consciente de ese cambio climático que está sucediendo, más bien el cosa de medio ambiente de la contaminación, etcétera, afectando a ellos, muriendo millones de chinos.
Entonces, ahora ellos están muy conscientes de hacer algo al respecto. Entonces, reduciendo el uso de carbono para generación de electricidad, etcétera, es la manera en que, más bien la velocidad en que está cambiando esas cosas, por ejemplo, en los últimos 3 años, es impresionante. Lo mismo está pasando en la India. Entonces, cuando estamos hablando de 40% de la humanidad en 2 países, eso es algo muy, muy importante. Entonces, nuestra propuesta en ese libro fue el siguiente. Cada país debe de tener, obviamente, su propia regla, pero ellos pueden hacer cosas en una manera unilateral y luego ponen condiciones que si alguien no está haciendo lo correcto, vamos a castigar a esas personas. Por ejemplo, si alguien está importando algo de un país donde está generando muchos dióxidos de carbono, entonces no vamos a importar esas cosas de estos países. Eso sí se puede hacer bajo la OMC, bajo todas las reglas de condiciones internacionales. Entonces, eso es algo que puede hacer cualquier país. Si Estados Unidos hace eso seguramente va a afectar los chinos que están exportando a Estados Unidos en una manera muy, muy importante. Entonces, ellos van a dar cuenta y van a tratar de reducir esos efectos en su propio país para no reducir la exportación, ¿no? Y eso ha sucedido, por ejemplo, en otros ámbitos en el pasado de CFC, la lluvia de ácido, etcétera, que sucedió, había un acuerdo internacional hace 25 años y eso fue algo muy exitoso. Entonces, eso sí uno puede hacer. Obviamente, en caso de dióxido de carbono es una escala mucho más grande y por lo tanto tenemos que tener muchos países que tienen que hacer esa cosa, ¿no? Ok. El motivo de este estudio en particular es el siguiente. En general, los climatólogos dicen que los gases invernaderos están aumentando. Es el punto número 1. Y el segundo punto que dice, por lo tanto, la temperatura va a aumentar. Entonces, para afirmar eso, necesitamos evidencia científica que los gases invernaderos causan un incremento de la temperatura. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde está la evidencia? En general, ¿qué hacen los climatólogos? Es construye un modelo de ecuaciones diferenciales pero muy complicado. Y de ahí dice, bueno, si aplicamos esas cosas en el modelo, entonces salen los resultados. Entonces, la evidencia, entre comillas, viene dentro de un modelo. No vemos, digamos, empíricamente si hay ese efecto en una forma clara, limpia. Lo que estamos tratando de hacer es justamente eso. Eso es el propósito de nuestra investigación. Entonces, aquí está la evidencia, por ejemplo, que propone eso es el primer reporte de IPCC. Primero, la flecha roja abajo dice en qué fecha estamos hablando. Ellos presentan los resultados en una forma exactamente al revés. Es decir, 0 es presente y en el lado derecho del eje horizontal es el pasado, ¿no? Entonces, si vamos hacia el pasado hasta 160,000 años, y eso fue del reporte de 1992, básicamente la evidencia viene en la siguiente forma. Ellos están excavando en Antártica en un hoyo.
Y cada vez que se va más hacia abajo, es obviamente del más y más del pasado. Y en cada capa hay burbujas donde está, digamos, atmósfera de esa época, hace muchos miles de años, y ahí está la evidencia cuánto dióxido de carbono hay en ese momento, y también podemos medir en una forma indirecta de cuál era la temperatura en algunos momentos. Entonces tenemos datos de temperaturas del pasado, todo de Antártica, y datos de dióxido de carbono también de la Antártica. Lo que sucede con esos datos es, no viene en el mismo tiempo. Es decir, la temperatura de hace, no sé, 40.000 años no tiene datos de dióxido de carbono de 40.000 años, porque los datos de cada uno no es del mismo punto. En general, existen métodos estadísticos donde podemos analizar datos siempre y cuando, si el tiempo t, tenemos varias cosas en ese mismo momento. El problema con esos datos es que no existe este tipo de datos en una manera en el mismo tiempo. Lo que proponemos aquí es analizar, más bien desarrollar una metodología para generar este tipo de datos. Y hay diferentes maneras de generar. Lo que utilizamos aquí es un método bayesiano. Lo que hace es reduce la incertidumbre sobre cuando estamos estimando. Siempre hay una banda de incertidumbre, una banda de dónde hasta dónde puede variar. Esa banda va a ser mucho más reducida para que el ruido no se impone sobre la información. Entonces, ahí si vemos la segunda flecha roja, como ustedes dan cuenta, dice, bueno, hay tres curvas, ¿no? Primero es temperatura, segundo es metano y luego dióxido de carbono. La cosa de metano y dióxido de carbono son bandas, no son puntos, y por lo tanto realmente no podemos medir exactamente qué tanto fue la cantidad de dióxido de carbono, sino una banda de en qué estaba variando el dióxido de carbono. Entonces, la primera ronda es esa. Y lo que presenta del reporte de IPCC era justamente eso. Simplemente presenta esa cosa diciendo, a ver, si hay un pico de temperatura, eso coincide con la cosa de dióxido de carbono. Y por lo tanto, así concluye, por lo tanto, hay una relación. Pero no puede medir estadísticamente cómo. Es decir, por ejemplo, cuando hablemos de relación entre dos variables en cosas estadísticas, normalmente ¿qué calculamos? Calculamos la correlación. Aquí, dado que son puntos distintos en el tiempo, ni podemos calcular la correlación, no tiene sentido. Entonces, simplemente con esas gráficas se parece que sí hay una relación, pero no es algo definitivo. Lo que queremos hacer es convertir esos datos en una forma tal que podemos medir esa cosa en una forma contundente. Luego, en el siguiente reporte de IPCC, sacó esa gráfica. Ahora, si ustedes ven, ahora está más de 400.000 años. Entonces, sigue llegando información de hoyos más profundos y tenemos datos de más antigüedad. Y eso también se ve que cuando hay un pico de una gráfica de dióxido de carbono, también viene un pico correspondiente de la temperatura. Pero otra vez, el mismo problema, no hay
manera de analizar eso estadísticamente. Simplemente podemos poner eso en modelo matemático de ecuaciones diferenciales y decir, bueno, ahí está la evidencia, entre comillas. Por otro lado, en economía existe una metodología muy clara de causa y efecto, aunque hay polémica sobre si eso realmente mide la causa de efecto, pero eso es una metodología que ha usado los economistas para series macroeconómicos. Se llama la metodología de causalidad de Granger. Lo que queremos hacer es aplicar ese modelo con esos datos. Pero aquí los datos no son equidistantes ni de mismo periodo. Lo que tenemos que hacer el primero es convertir eso a una forma más amigable. Y si ponemos esas dos gráficas junto, es más o menos claro que sí coincide, ¿no? Si hay un pico de uno, se coincide más o menos con el pico de otro. Siempre la pregunta es, ok, si son coincidentes, entonces, ¿cómo sabemos que el cambio de dióxido de carbono está causando el cambio de la temperatura? No, al revés. Por ejemplo, puede ser que si hay cambio de temperatura y eso causa que si está dentro de esa agua, se sale. Entonces, la cuestión es cómo podemos extraer esa información de esa cosa. Y es por eso la metodología de Granger es muy importante. Y no podemos aplicar eso porque no son datos en que viene la forma común y corriente. Ok. Entonces, ¿cómo estadísticamente medimos la relación? La relación lineal se puede medir a través de coeficiente de correlación. En general medimos por dos tipos de correlaciones, de correlación de Pearson y otro es correlación de Ranking. Y como dije anteriormente, dos problemas vienen. Uno es para calcular la correlación, necesitamos observaciones en intervalos al mismo tiempo. Y el segundo, correlación no necesariamente implica causalidad. Y lo que queremos analizar es la causalidad. Entonces, si podemos convertir esos datos en la forma más amigable, entonces podemos hacer eso. Es un poco más de historia del mundo. Estamos hablando de hace 250 millones de años, ¿no? Está muy bien. Perdón. Es cierto, tienes razón. Pero eso es el supercontinente de Pangaea, que existía hace 400 millones de años hasta más o menos 250 millones de años. Y por fortuna tenemos algunos datos de ese periodo. Y la manera de cómo se mide la temperatura y la cantidad de dióxido de carbono es un poco diferente que datos de hace 1 millón de años. Sin embargo, sí alguien ha hecho este tipo de cosas. Básicamente, ¿qué hace es ese periodo de carbonífero que dije anteriormente? Si hay mucho dióxido de carbono en el aire, entonces las plantas absorben y se crecen más fuerte. Y de ahí puede estimar cuál es la cantidad de dióxido de carbono. Eso se llama el periodo devoniano y luego viene parte de carbonífero. Geológicamente se dice es la era de pez y curiosamente en la metodología hindú también hay una mención de un avatar que se llama Matsya, que significa pez. Entonces había una época de pez en la mitología hindú
que coincide con esa cosa que observamos realmente. Y después de Pangea se rompió en varios continentes. Luego había un continente que quedó en Antártica, se llamaba Gondwana Land, y ese nombre viene también de la India. Hay un lugar, una región se llama Gondwana, y la razón es, en esa época Antártica y la India y Australia era parte de un continente. Es curioso porque yo nací en la India, pero soy ciudadano australiano. Eran vecinos. Eran vecinos. En esa época obviamente la Tierra era muy diferente, como ustedes ven, pero el cambio climático fue una forma importante. Vamos a decir que tanto. El cambio, como ustedes ven en la primera gráfica, dice, esos son... hoy día estamos hablando de niveles de dióxido de carbono entre 300 tanto parte por millón a 400 y tanto. Y en esa época subió a 3.500. Entonces estamos hablando de una escala 10 veces más grande. Y lo que sucedió con la temperatura, también hubo un cambio muy dramático. Entonces, la escala en el eje horizontal, estamos hablando de cada punto ahí es más o menos 10 millones de años. Entonces, lo que hicimos es tratar de calcular en una forma estadísticamente para que sea equidistante entre periodos. Entonces, ¿qué hace normalmente uno para hacer este tipo de ajustes? Un tipo de interpolación. Y en general, si hay dos puntos, lo que hacemos es tomamos dos puntos, dos extremos, como vienen en esa gráfica, donde están las fechas terminan, y de ahí para ver un punto intermedio, que hacemos es decir, bueno, vamos a poner algún peso a ese punto, algún peso en ese punto, y tomamos un promedio en cierta forma, ¿no? Promedio ponderado. Pero eso uno hace con dos puntos. Lo que nosotros hacemos en esa metodología es tomar toda la distribución y hacer este tipo de ajuste con toda la distribución. Entonces, eso no genera un punto, sino genera una banda. Y lo que podemos medir con esa banda es qué tan incierto es esa banda, qué tanto confianza tenemos en esa banda. Y lo que sucede con la metodología bayesiana es justamente eso. Esa banda es relativamente no tan ancha. Ahora bien, esa es una metodología que se llama Kriging, que hace los estadísticos. Entonces, no voy a hacer cosas técnicas, más para ver que si lo hicimos en esa forma. Básicamente, ¿qué hacemos? Es el siguiente. Calculamos primero en cada momento tenemos datos de T1, T2, Tn. No son equidistantes. Lo que queremos hacer es tener T más 1, T más 2, así. Pero los datos originales no vienen así. Y para convertir eso en esa forma, lo que hacemos, como dije, es una forma de medirlo, en cierta forma, más bien estimarlo en una forma de ver qué está sucediendo en su vecindad. Una forma más fácil de pensar en esa manera, es decir, bueno, yo no sé cuál es la temperatura en ese momento en San Diego, pero yo sé cuál es la temperatura aquí en Tijuana. Entonces, si es 15 grados aquí, no sería tan lejos de 15 grados en San Diego. Eso es la idea general. Lo que hacemos es
una forma muy rigurosa y una metodología que nosotros diseñamos. Y la parte tal vez más importante de hacer eso es utilizar una metodología que normalmente utilizamos en demografía y aplicamos en esos datos. Entonces la metodología realmente es una cosa actuarial, pero aplicamos en una cosa ambiental. Entonces yo y mi colega son actuarios, entonces a nosotros ocurrió que eso es una buena idea. Entonces no voy a entrar en los detalles, simplemente decir, la idea es generar, dado que sí sabemos algo sobre el comportamiento, tratamos de generar la distribución y en el método bayesiano que hacemos es analizar datos en tal forma que primero si sabemos algo a priori sobre los datos, eso nos ayuda a generar la distribución. Entonces, son cosas un poco más técnicas. Básicamente, ¿qué hacemos es empezamos con una distribución a priori y utilizando algo que sabemos sobre los datos, generamos una distribución a posteriori. Y bajo ciertas suposiciones sobre la distribución de los subyacentes, y eso sí sabemos con los datos, podemos hacer eso en una forma mucho más fácil. El problema viene que si tenemos muchos puntos para generar esa distribución posteriori, computacionalmente es muy complicado, muy difícil de hacerlo. Toma mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es hacemos a través de una cosa que se llama Gibbs sampling, que es una forma de muestreo que genera la distribución posteriori sin exigir computacionalmente una cosa muy que toma mucho tiempo. Aún con eso, la simplificación que hacemos para hacer una corrida de generar esos datos toma más o menos 6-7 horas de una computadora pues, relativamente poderosa, ¿no? Entonces, lo que hicimos es analizamos esos datos utilizando esa metodología y generamos las estimaciones de los datos. Entonces, la razón por qué la computación es muy complicado es cuando crece el número de observaciones a un ritmo n, el método de hacer esa computación crece en una manera n con potencia de 3. Entonces, si estamos hablando de 1000 observaciones, eso va a generar 1.000 millones de niveles. Y estamos hablando de 800.000 años, entonces multiplicamos eso por 3 veces. Estamos hablando de un nivel de computación es muy difícil de lograrlo con las computadoras de hoy. Bueno, no estamos hablando de supercomputadora, que no tenemos acceso, pero computadora normal común y corriente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar el método de Metropolitan Hastings para reducir la carga de la computación.
Y lo que genera al final, eso genera las cosas en una forma mucho más amigable y mucho más fácil. Entonces, al final, como dije, eso fue el resultado de movimiento. Ahora pusimos los datos con distancia igual y ahora sí podemos calcular las correlaciones y cómo se ve la dióxido de carbono y la temperatura. Así se ve. Entonces, obviamente eso no son datos, digamos, estamos hablando de más o menos entre 60 y 70 millones de años. No son datos que uno puede decir, hay una relación muy clara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que analizar eso. Ahora sí se puede analizar. El punto aquí es que utilizar una metodología para que puede utilizar uno la metodología común y corriente de economía. Entonces, ¿qué sucede con ese modelo? ¿Qué dice el modelo? Si ajustamos ese modelo donde cada periodo de 10 millones de años, lo que sale es el impacto de un cambio de 100 partes por millón de dióxido de carbono, sube la temperatura 0.8 grados. Eso es que dice el modelo a largo plazo. A largo plazo, recuerden, estamos hablando de millones de años. En cambio, hoy día, cuando uno dice que sí está subiendo el dióxido de carbono y el próximo año está subiendo la temperatura una cantidad de X. Aquí estamos hablando de millones de años. Entonces, la escala es mucho más diferente que estamos midiendo hoy. Pero curiosamente, lo que sucede con datos de tan largo plazo, los resultados son más o menos igual que estamos viendo con los modelos matemáticos de que hablé hace un rato. Pero podemos comparar eso con los modelos recientes. En general no. ¿Por qué? Porque la metodología es muy, pero muy distinta. Y esos son impactos de largo plazo. Es decir, cuando hablamos de 1 millón de años, hay ajustes de varias otras cosas. Pero si hablamos de impacto del próximo año, esas cosas no suceden en el próximo año. ¿Por qué? Porque si este dióxido de carbono está en el aire, eso se va a quedar al menos 500 años allá. Cuando estamos hablando de 1 millón de años, bueno, ya está disipado. Pero en la escala de tiempo humano, no se pinta. Lo mismo hacemos con datos de Antártica. Ahí la ventaja que tenemos son datos de 800,000 años más recientes. 800,000 años más recientes. Y si vemos aquí, por ejemplo, está el cambio de temperatura. La gráfica negra son los datos y la gráfica roja es que nosotros hemos generado. Si ustedes ven, prácticamente no se ve la diferencia. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos logrado a generar, digamos, más bien, a estimar los datos en una forma muy, pero muy exacta. Es decir, la banda de incertidumbre sobre qué ocurrió en año X es muy pequeño. Y eso nos dice la confianza que la metodología que estamos utilizando es muy confiable. Lo mismo sucede con el dióxido de carbono. Y si ponemos, ahora sí con las cosas rojas, como dije, son datos de en este caso, cada 5,000 años, ahí podemos calcular una correlación.
y la correlación se ve así. Entonces ustedes pueden ver que ahí la correlación es pero muy, muy altas. Y ahora estamos hablando de una escala de 5.000 años. En la gráfica anterior del periodo devoniano era de millones de años. Aquí estamos haciendo la misma, pero en una escala donde cada periodo es de 5.000 años. Luego que hacemos es exactamente la misma, pero tomando datos de últimos 16.000 años. Tenemos otra serie de datos con distintos de diferentes fuentes, y lo que observamos es exactamente la misma. Es decir, ahí sí uno se puede analizar el causa y el efecto y se ve claramente qué sucede con esos cambios de dióxido de carbono y como consecuencia qué hubo con la temperatura en los siguientes periodos. Y los resultados son más o menos lo mismo, salvo que ahí el efecto se ve un poco menos impactante. Es decir, cada 100 partes en la atmósfera sube la temperatura no de 0.8 grados, sino 0.5 grados. Lo que estamos haciendo ahorita es analizar esa parte, por qué viene esa diferencia. En general, eso debe de ser por la escala de tiempo, pero estamos haciendo eso en una forma más profunda. Como dije, hay datos de 3 periodos que estamos analizando. Es el primer periodo del muy pasado, otro es de la Antártica de 800.000 años y otro es de más o menos hace 30.000 años. Y condiciones de la Tierra obviamente eran muy diferentes en esos periodos. Lo que hacemos es utilizar la misma metodología, aplicarlo ahí y generar los resultados. ¿Qué nos hace eso que no hemos tenido antes? Bueno, ahora tenemos resultados muy robustos, porque eso tenemos muy diferentes condiciones, y si sale resultados más o menos similares, tenemos más confianza de nuestro modelo. Eso es la idea. Entonces, como dije, también analizamos la parte de causalidad. Todo eso es parte de un libro en progreso. Eso vamos a sacar probablemente en junio, que va a publicar Springer Verlag. Y también lo que sucede con esa metodología es algo interesante. Es para datos financieros podemos hacer la misma cosa. Entonces, lo que hemos hecho es puse una solicitud de un patente de la metodología que utilizamos, y está en trámite, no sé si se va a otorgar. Si se otorga, y podemos aplicar eso en cosas financieras, vamos a ser muy ricos. Gracias. Muchas gracias, doctor Tapensiña. Nos deja con muchas cosas que seguramente nuestros comentaristas harán evidente. ¿Qué podríamos decir? Los análisis sobre problemas asociados al cambio climático son muchos, son pocos, son limitados, son consistentes. Yo creo que si tecleamos en nuestras computadoras, va a ser uno de los temas que nos va a salir con una cantidad exorbitante de información, y la forma de entender y compararlos pues nos lleva a metodologías y a propuestas incluso con metodologías que toman de distintas disciplinas lo que se ha logrado para
lograr asociaciones evidencias como nos ha mostrado el doctor Tapenciña. Eso también ha permitido que incluso en esta sesión estén colegas de departamentos diversos, interesados y preocupados, y también con proyectos encaminados al análisis del cambio climático. Agradecemos la presencia de colegas del Departamento de Estudios Económicos, de UMA, del Departamento de Estudios de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, del Departamento de Estudios de Población, del Departamento de Estudios Culturales, lo cual pues nos dice que esta preocupación y desde distintas formas de analizarla es muy pertinente. Yo le doy la palabra para la primera parte de los comentarios al doctor Noé Aarón Fuentes, quien es doctor en Economía, maestro en Mathematical Behavior Science por la Universidad de California en Irvine, California. Él también cuenta con una maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el 2008 él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos de nuestra institución desde el 1986 y actualmente preside la Asociación Mexicana de la Matriz Insumo Producto en México. Él, no voy a leer parte de su extensísimo currículum, simplemente decir que sus actividades de investigación más recientes se han enfocado en particular para Baja California, y destaca sus intenciones en el estudio de la determinación del impacto económico en las etapas de construcción y operación de la terminal de licuefacción de gas natural en Costa Azul, en Ensenada, Baja California, más una extensísima lista de proyectos asociados a lo que es el entendimiento de diversas problemáticas de nuestro estado. Muchas gracias por aceptar comentar esta conferencia y te damos la palabra, doctor Fuentes. Muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos. Darle la bienvenida al profesor Chimica, del Colegio de la Frontera Norte. Agradecer a Patti la invitación a presentar algo que no conozco, pero bueno, es interesante siempre conocer cosas nuevas. Cuando uno trabaja con el concepto de medio ambiente, es súper importante la calidad de los datos, porque una pequeña falta de precisión en el dato estadístico genera graves consecuencias a nivel global en términos de la presión hacia los ecosistemas y a la fauna. Por eso lo que a mí me interesa es un poquito platicar o comentar sobre los métodos, que es la parte que más me gusta. Cuando uno escucha el concepto de series de tiempo, le vienen a la cabeza tres cuestiones básicas. Primero, es una forma de ordenar información, que es ordenada cronológicamente. Segundo, los componentes de la serie de tiempo son el periodo, que son unidades como horas, días, meses. Y el siguiente es el horizonte, que es el conjunto de los periodos. El problema aquí es que la unidad no es, digamos, tan simple, porque es una unidad en términos de escalas geológicas, que es una concepción que nosotros muchos no lo comprendemos por la complejidad de la escala. Y tercero, finalmente, es que las series de tiempo nos sirven para pronosticar o predecir. Si esto lo juntamos con el concepto de medio ambiente, tenemos que tener una alta capacidad de predicción de las variables para no cometer los errores que habíamos mencionado. El problema, profesor, que veo es que en la escala geológica no hay un consenso, no es unánime el hecho de que las escalas estén determinadas de manera precisa. En ese sentido hay una ambigüedad acerca de los periodos y lo que me preocupa es la precisión de las estimaciones, que se va a reflejar en una menor calidad de la precisión de las estimaciones. Yo tendría tres preguntas fundamentales que me gustaría que contestara. La primera se refiere a que hay una banda que ustedes determinaron para medir la precisión de la calidad de sus datos que generaron. Hay un procedimiento. La segunda es, comparada con otros métodos de predicción de las estimaciones climáticas, ¿qué tan buena es la estimación que ustedes realizaron? Y finalmente, en relación a los valores promedios de las variables, ¿están consistentemente por arriba o por abajo de los valores promedios de otros métodos? Esa es realmente mi pequeña intervención.
Muchas gracias, doctor Noé Aarón Fuentes. Si les parece, juntamos los comentarios del doctor Juan Manuel Rodríguez para que después de estos se responda y después abrimos la presentación. El doctor Juan Manuel Rodríguez tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por CIESAS Occidente, tiene una especialidad en Gestión Integral del Riesgo y de Desastres y es maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte. Entre sus publicaciones destacan Análisis del riesgo de desastre y riesgos de la frontera, la construcción social del riesgo de desastre en el noroeste de México y retos ambientales y desarrollo urbano en la frontera México-Estados Unidos, y actualmente preside la Red SCLIM, que es se denomina Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos, y es una red internacional. Entonces, le doy la palabra al doctor Rodríguez para escuchar sus comentarios a la presentación del doctor Ciña. Sí, muchas gracias, doctor Almaraz. Gracias por la invitación, Bati, Noé, por acompañarnos en esta mesa, y sobre todo pues al doctor Ciña, que ya teníamos 3 años que habíamos también compartido la mesa en uno de los eventos estratégicos que el Colegio de la Frontera Norte nos apoyó en 2010, 2011, del cual un producto que tuvimos de esta colaboración es este libro, editado también por el COLEF, el cual se encuentra aquí como uno de los acervos, donde el doctor Ciña participó con su experiencia, pero en aquel momento, que bien lo mencionó al principio, fue el tema de la influenza, que en aquel momento estábamos en un contexto muy importante sobre el estudio desde quién había sido en dónde se había originado la influencia, ¿no? Había diferentes versiones, que éramos como los mexicanos, que éramos los culpables de haberla llevado a Estados Unidos, los mexicanos pues obviamente nos defendimos, como buenos mexicanos obviamente, y al final de cuentas el doctor Ciña en este capítulo, en este libro, él demuestra con datos de que al final de cuentas pues nosotros no tuvimos, sí cierto, tuvimos una afectación directa, pero al final de cuentas no fuimos la causa que a los Estados Unidos hubiera habido afectaciones. El libro se encuentra aquí en COLEF, algunos de ustedes incluso en la biblioteca, si lo quiere consultar o se acerca con un servidor para poderlo compartir, ese trabajo. Lo menciono, aparte de que ya tenemos tiempo que no veía al doctor Ciña, pero también como una parte de cómo ir vinculando la parte de ese análisis estadístico, cómo lo podemos aplicar a un problema empírico, un problema de actualidad. Entonces, ese es un tema muy pertinente que da pie a que yo dé algunos comentarios, pero sobre todo algunas cuestiones quizás para ir contextualizando más de cuál es de qué manera podemos abordar estos tipos de análisis dentro del estudio de la problemática ambiental. Empezaría, solamente tengo 3 comentarios. El primero de ellos, quizás para muchos de nosotros no tenemos muy claro, el clima es una condición muy variable, el clima es una historia. Nosotros estamos acostumbrados a preguntar, oye, ¿cómo está el clima en Mexicali? Mañana voy a ir. Entonces es algo tan común, pero es un error de conceptos. Al final de cuentas, cuando nosotros estamos hablando del clima, estamos hablando de una historia de promedios, por lo menos dicen los climatólogos, que es un periodo de 30 años. Es decir, para que yo hable de un clima en cierta región, tengo que tener registros por lo menos de una estación meteorológica que contenga 30 años de registros ininterrumpidos, como mínimo. Si lo tenemos de más tiempo es más preciso, como ya lo demostró en la presentación el doctor Ciña. Si tenemos evidencia de una serie de tiempo más larga, seremos más precisos. El hablar del clima mediterráneo de esta región en la que nos encontramos es porque tenemos registros de por lo menos 50 años en la presa Belardo L. Rodríguez, que es la estación que tiene mayor número de registros, y eso nos permite que vayamos teniendo este promedio de los estados del tiempo. Cuando nosotros vemos la televisión o el internet, decimos que en Tijuana hoy va a ser la máxima de 22 grados, por ejemplo, no estamos viendo el clima, estamos viendo las condiciones del estado del tiempo, que son variables como la temperatura, la precipitación, los vientos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí habrá que empezar nosotros como académicos, ir precisando los conceptos, porque eso es importante. Hablar del clima es hablar de estados de una historia. Abordando el tema del cambio climático tan popular recientemente, y creo que es más popular entre los tomadores de decisiones, cuando dan una explicación acerca de por qué el huracán Manuel hace un par de años impactó Acapulco,
e Ingrid por la costa del Golfo. Algunos representantes de los gobiernos dicen es que el cambio climático está involucrado en esto. Es una manera fácil de decir por la parte de algunos tomadores, no todos, obviamente hay unos que son muy estudiados sobre los temas, es desplazar un poco las responsabilidades que hemos tenido, no tanto como autoridades, sino también como sociedad, porque hemos estado construyendo contextos de vulnerabilidad que más adelante vamos a abordar. Entonces, hablar de cambio climático para un tema específico es, para mí, muy peligroso, porque al final de cuentas necesitamos hacer una distinción, que ese es mi segundo comentario. Cambio climático es diferente a variabilidad climática. Por ejemplo, ahorita las condiciones del Niño, muchas personas lo asocian a que el cambio del clima, lo asociamos a que el verano pasado en Tijuana tuvimos mucho calor, y es cierto, cómo le sufrimos sobre todo aquí en aquellos cubículos que no tenemos aire y que tenemos exposición hacia el mar. Incluso el año pasado también tuvimos muchos amigos, algunos representantes de los gobiernos estatales y municipales, en las charlas que tenemos en este tipo de reuniones, asocian el tema de que es que el cambio climático nos llegó fuerte, como si el cambio climático fuera un fenómeno que se acercara de aquí de las islas para acá, ¿no? Entonces es una condición histórica, y el doctor Ciña así lo mostró con las gráficas que presentó. Incluso me llamó mucho la atención una que presenta de resultados del IPCC sobre la evaluación de la concentración del dióxido de carbono. Vi rápidamente que eran periodos más o menos, o tiempos de retorno que le llaman en algunos campos, 100,000 años de cómo sube y cómo baja la gráfica, ¿no? Entonces nosotros, por la gráfica del IPCC, estamos a la mitad de un periodo, es decir, necesitaríamos como 50,000 años más para poder ver si naturalmente esa concentración de dióxido de carbono va a bajar, ¿no? Pero por lo menos ahí estaban 3 o 4 picos con las gráficas que nos mostró el IPCC. Por lo tanto, el clima es una historia de los estados del tiempo. Por lo tanto, y como ustedes lo saben también, hablar de cambio climático es, sobre todo específicamente del clima, es también, más allá de la parte de las cuestiones ambientales que muchos de nosotros también elaboramos, también tiene una fuerte representación con los diferentes sectores del clima. Por ejemplo, ¿por qué Baja California produce excelentes vinos? Porque está sobre una región mediterránea, bajo unas condiciones muy específicas, tanto de suelo obviamente, pero también de clima, ¿no? Entonces sabemos que por esa presencia de las insurgencias que tenemos en el mar, provocan que tengamos ese clima, Baja California y una parte de California, para que produzcamos esto. ¿Esto a qué me refiero? Que a pesar de estos avances en cuanto a los análisis del clima, también la actividad económica está fuertemente determinada por las condiciones del determinismo geográfico. Algunos autores prefieren ya no llamarlo así, sino llamarlo de otra forma. A lo que voy es que diferentes sectores económicos, en especial la agricultura, tienen una fuerte relación con el clima. Entonces, cuando nosotros leemos en la prensa que los productores del Valle San Quintín se quejan de que no ha llovido, que esperemos que el próximo año caiga más lluvia, estamos asociados específicamente a condiciones muy naturales. No podemos hablar de cambio climático porque necesitaríamos una escala de tiempo mucho mayor. Pero con esto terminaré mi comentario. Es una forma fácil de desligarnos de responsabilidades, tanto como sociedad como autoridades involucradas todos en este conjunto, de cómo estamos construyendo en el sector urbano, por ejemplo, y hemos estudiado en la red en la cual pertenezco diferentes ciudades, Tijuana no es la excepción, es una forma de deslindarse de cómo nosotros como autoridades y como sociedad hemos dejado de lado el haber cumplido correctamente con un plan de desarrollo urbano. Por lo tanto, creo que la aportación que nos brinda el doctor Tapenciña es la opinión acerca de ese estudio, que al final de cuentas sí me gustaría que en su momento ya lo tengamos publicado, para saber, y se lo dejo como una pregunta que quizás le faltó un poco más de tiempo, pero sería aplicada para la última parte, de cómo podemos interpretar estos datos al final de cuentas en temas de planeación, ya sea planeación económica, planeación urbana, o incluso para algunos estudiantes que nos acompañan en esta mesa, cómo aplicar esos datos y cómo aprender a interpretar más que nada los datos, sobre todo cuando son oficiales. Usted sabe mejor que yo que las estadísticas es una herramienta que se puede manipular fácilmente dependiendo qué es lo que yo quiero dar, cuál es el mensaje final, ¿no? Entonces, dependiendo de los datos, dependiendo qué tipo de análisis, nosotros podemos construir como este tipo de gráficas de acuerdo a ciertos fines. Entonces, esa era mi pregunta muy específica, esperando que tengan todos los resultados,
cómo aplicarlos en términos de planeación urbana, económica y de manera general. Muchas gracias y pues bienvenido otra vez, esta es su casa y pues esperamos contar con su participación en otra ocasión. Gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Entonces, si les parece, como les he planteado en un inicio, y si no les parece me dicen, le pido al doctor Ciña que responda a las inquietudes, preguntas que le hicieron nuestros comentaristas y posteriormente pasaremos a un diálogo ya entre ustedes y el doctor Ciña. Gracias. En general, obviamente sí es importante ver un modelo contra otro con los datos y decir, bueno, cuál es el mejor. Normalmente eso hacemos, por ejemplo, en economía hay modelos de macroeconomía estilo keynesiano, hay modelos de nueva generación, etcétera, y hacemos este tipo de análisis. Aquí el asunto es el modelo que viene, digamos, normalmente se utiliza datos de más corto tiempo. Entonces, por ejemplo, el modelo de ecuaciones diferenciales que hablé al inicio, en general viene datos minuto por minuto, hora por hora, mes por mes, y de un periodo máximo es de últimos 50 años. En términos de cambio climático, 50 años no es muy grande para analizar este tipo de cambios grandes que estamos hablando de grandes escalas. Nosotros tenemos la ventaja de analizar los datos de escalas grandes. En los últimos 100 años ha subido la temperatura un poco menos de 1 grado y el cambio de dióxido de carbono es más o menos de 100 partes, el cambio fue de 100 partes por 1 millón de partes del aire. Entonces, aquí que tenemos, si ustedes fijan en esa gráfica que está mostrando ahí, en el periodo último 400.000 años que aparece aquí, fue de 160 a 300 partes de dióxido de carbono y un cambio de temperatura de menos 8 grados a 4 grados. Entonces, eso es una escala mucho más grande. Y no hay ningún modelo, salvo que nuestro, que analiza ese dato para modelar eso. Y la razón principal fue que ellos no tienen datos de equidistantes. Nosotros que hicimos es modelar esa parte. Obviamente la parte más importante que señala el doctor, que tenemos que tener una idea de qué tan, para generar esos datos, más bien, estimar esos puntos, qué tantos errores estamos cometiendo. Lo que no viene en esa presentación, que tenemos en un paper donde analizamos eso y demostramos que los errores que cometemos son bastante pequeños que básicamente podemos ignorar. Y eso es la parte que nosotros no sabíamos cuando empezamos a hacer este tipo de modelación, pero así salió. Por esa razón yo tengo mucha confianza que ese modelo sí funciona en ese sentido. Aquí que estamos demostrando son cosas de promedios. Hicimos también varias otras partes de la distribución, es decir, tomando 10 percentil y 90 percentil para ver qué tanto varía esas cosas. En realidad, la diferencia es muy, muy pequeña. Y por lo tanto tenemos mucho más confianza sobre nuestro modelo que hemos analizado. Y doctor Rodríguez también hace referencia sobre dos cosas muy importantes, sobre cosas de agricultura, y obviamente es muy importante para esa región, y de
de cosas urbanas, estamos hablando de movimiento de la gente. Entonces, lo que sí sabemos que cambio climático afecta la agricultura en una manera importantísima. Por ejemplo, si vemos la historia de una parte de Sahel, de parte de África, hace 500 años la que cosechaba allá ya no está. ¿Por qué? Porque movió el desierto de Sahara en una forma importante en esa región. Entonces, ha cambiado en una manera dramática la cosa de agricultura. Y eso lo mismo va a suceder con esos cambios climáticos. Por ejemplo, en parte de Canadá o de Siberia, que está básicamente bajo el hielo hoy día, sí hay un movimiento de 3 grados promedio a nivel mundial. Esa parte va a ser, ellos van a tener cosechas de trigo, maíz y cosas así que ahora es imposible de ver cómo será, pero así será. Y por lo tanto, ahí viene otro conflicto de intereses de diferentes países. Los canadienses, a grandes rasgos, van a beneficiar de esos cambios climáticos porque va a ser más lugares donde es habitable, más agricultura, bla, bla, bla. Lo mismo va a pasar con Rusia. Y de hecho sí sabemos que había tiempo donde los dinosaurios estaban en el Polo Norte, ¿no? Entonces eso vuelve a pasar otra vez si crecemos la temperatura suficientemente. Obviamente eso sería terrible para los países marginales hoy día, sobre todo en África. No solamente en África, pero si vemos el movimiento de la gente y si vemos dónde ocurren las guerras a nivel mundial, eso ocurre justamente en las regiones donde hay cambio climático. Y eso es algo muy contundente, hay varias investigaciones sobre eso. Entonces, migración, agricultura, obviamente son cosas fuertes de esa región y eso son cosas que afectan el cambio climático. Entonces, esas son cosas muy importantes y a nivel global, yo en general estudio administración de riesgos de varios tipos. A mí me parece eso es la administración de riesgos más jamás habíamos visto en la historia de humanidad. Y es cierto que cambio climático, donde habla la gente, Manuel, Ingrid o Patricia que vino, es por la razón de cambio climático. Obviamente es imposible decir que eso es causa, fue esto. Lo que sí estamos observando, hay dos cosas. Uno es, obviamente, la temperatura jamás es 15 grados todo el tiempo, ¿no? Varía dentro del día. Entonces, hay una distribución de la temperatura dentro del día, dentro del mes, bla, bla, bla. Y lo que está sucediendo, y eso otra vez es contundente con los datos que tenemos, es hay una subida del promedio de esa distribución y además hay una ampliación de la distribución. Es decir, los extremos están ocurriendo más y más frecuentemente. Entonces hay dos cosas que está pasando con esas distribuciones. Otra vez con datos de la lluvia de lugares marginales como Sahel, es contundente. Está clarísimo que hay dos cambios de la distribución. Uno es el movimiento del promedio, que está moviendo a la derecha, temperatura promedio está subiendo, pero más importante es la variabilidad, es decir, las temperaturas extremas. En términos generales, esa distribución, ese cambio de distribución de valores extremos es más importante, porque si hay una helada en Florida, bueno, ahí se mueren todos los mandarinas, etcétera, ¿no? Pero eso va a ocurrir más y más frecuentemente no solamente
solamente en Florida, en todo el mundo, ¿no? Y eso también trae otra cosa de demografía. Por ejemplo, si hay temperaturas extremas más frecuentes en países pobres como la India, ahí van a morir mucha más gente. Hoy día, por ejemplo, cuando hay una subida de temperatura durante el verano en la India, mueren miles de personas. Y cuando la temperatura baja, como esa temporada, también mueren miles de personas. Obviamente, en los países donde tiene aire acondicionado y todo eso estándar, eso no pinta. Pero en países pobres sí. Y sobre todo a las personas de tercera edad y los bebés. Entonces, el cambio climático tiene muchas dimensiones, no solamente una cosa científica, sino también en diferentes ámbitos de ciencias sociales y cosas asociadas. Por eso a mí me parece eso es algo muy importante. Obviamente en esa investigación no abordamos esas cosas, pero sí uno puede pensar que puede aplicar con muchas otras cosas. Para mí, bueno, es una cosa estadística que yo conozco un poco, entonces yo concentro en eso, pero yo puedo ver en qué otros ámbitos uno puede aplicar este tipo de análisis. Gracias, doctor. Abrimos, por favor, la participación de quienes nos acompañan. Empezamos, por favor, con el doctor Roberto Ham. Adelante, por favor. Gracias. Realmente es interesante todo lo que se está diciendo aquí y me llama la atención no solamente lo que has traído ahora, Tape, sino también lo que han dicho los comentaristas. Yo quisiera preguntar algunas cosas más que hacer comentarios o emitir opiniones o mucho menos calificaciones. Pero en lo que tú nos estás presentando, hablas de la precisión de los datos y las necesidades de tener intervalos iguales y qué tanto tiempo y todas esas cuestiones. Yo quisiera hacer una distinción porque, bueno, entre lo que percibo yo, entre precisión y lo incontrovertible, ¿sí? Porque sin ser especialista, pero sí de estarme fijando mucho en estas cosas, parece incontrovertible que el hecho de la emisión de CO2 está cambiando el clima, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que fijarnos en eso. Ciertamente tienes ahora un modelo como este que nos puede explicar más qué pasó, pero como tú lo mencionaste, este modelo se refiere a las condiciones en la Tierra hace millones de años y hace cientos de millones de años, ¿sí? En épocas en que no estaban los humanos. Entonces ahí los animalitos hacían lo que tenían que hacer, sin fijarse mucho lo que estaban haciendo, y de pronto se les venían los grandes volcanes o las eras glaciales que no tocaste, ¿sí? O de pronto un cometa que hizo que los dinosaurios se acabaran todos, ¿sí? La cuestión de este momento es que con esa cuestión incontrovertible estamos fijándonos en que hay un CO2 que se está emitiendo a grandísima velocidad, ¿sí? Y ese CO2 está hecho por los humanos. Y entonces estamos en una condición absolutamente distinta. Ahora estamos nosotros percibiendo lo que ni los dinosaurios ni todos los demás percibieron, y es nuestra responsabilidad ante todas estas cosas, ¿sí? Hay otro elemento en esta cuestión que tiene que ver con esta cosa que tú dices de la economía y de los aspectos sociales, ¿sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante ese cambio que viene? Las consecuencias son terribles, ya mencionaste tú algunas, ¿no?
cuando venga la inundación de costas, eso va a ser una migración. ¿Hacia dónde va a estar esa gente? ¿Sí? Va a ser más en los países menos desarrollados. Y no les van a hacer mucho caso. Hasta que se inunde Nueva York, entonces van a hacer caso. ¿Sí? Entonces, hay una variable más, una cuestión más que nos gustaría. Yo no entiendo muchas de esas cosas, pero perdón, Juan Manuel, a lo mejor tú sí le vas a entrar una cosa de estas. Si un modelo como este se puede aplicar, se pueden hacer prospectivas, ¿sí? Y eso nos es muy importante justo a los actuarios, ¿verdad? Tú y yo hemos platicado ya cuántos, 20 o 30 años del tema de las pensiones, hicimos prospectivas, dijimos que eso iba a ser un desastre y de todas maneras pasó, ¿verdad? México se siguió con el desastre y ahora se nos viene, ya no va a cambiar mucho. Eso hablábamos, eso decíamos a los políticos, ¿sí? Nunca nos hicieron caso, ¿ok? Bueno, a ver ahora qué van a decir cuando venga el CO2 de las pensiones, ¿verdad? Sí. Entonces, en este momento, todas estas cuestiones yo creo que debemos aplicarnos a ver cuál es el futuro inmediato y hacerle caso a un modelo como este, porque pueden pasar dos cosas. Una, que tengas razón y que se vaya hacia donde se va y que nos dé tiempo de revertir algo. La otra, eso sería un gran logro. La otra, que no la creo, es que siga eso adelante y no pase nada. Si no pasa nada, pues qué bueno que no pasa nada y se acabó. Pero si sí pasa, ¿cuál es el costo? ¿Sí? Entonces, se hace necesario mucho el asunto de tomar conciencia de toda esta cuestión. Por ejemplo, ahorita nos encendieron la luz, nos encendieron la luz. Podríamos pasar muy bien sin la luz encendida y es un cachito, son unos gramos, ¿verdad?, de CO2, pero uno lo ve en este edificio, cómo encienden las luces y las dejan encendidas. Me ha tocado pasar por la carretera, y ver las luces encendidas en la biblioteca. ¿Qué están haciendo a las 10 de la noche, a las 12 de la noche alguna vez? Las luces encendidas de la biblioteca, los muchachos que están acá. ¿Cómo les dice uno eso? ¿Sí? Esto lo digo porque mi nieta, una nieta, se iba detrás de mí y decía: abuelo, si ya saliste de la recámara, ¿por qué no apagas la luz? Los muchachos están, los niños nuevos están más conscientes de que están pasando este tipo de cosas, ¿no? Y ahorita que mencionabas estas cosas de lo que está pasando, pues ya tienen los ingleses planes para hacer ellos cultivos vitivinícolas. Ya están pensando qué terrenos van a hacer. Y aguas, porque a lo mejor nosotros perdemos esa calidad, ¿sí? La otra cosa que tengo ahí es una hija en Canadá que me comentaba, porque decía yo: ¿qué están haciendo aquí? Porque ella no es la carretera como antes, mira lo que están haciendo aquí, que la van a hacer más amplia. Dice: no, papá, la van a subir toda esa carretera, cientos de kilómetros, la van a subir medio metro. Y ahora, ¿para qué suben la carretera medio metro? Se van a venir demasiada agua. O sea, los canadienses están haciendo inversiones de esas, no porque sean tontos, no porque sean paranoicos, están ciertos que eso les va a pasar, pero ya, ¿sí? Entonces, no hay vuelta de hoja, hay que verlo eso. Y ya me fui mucho. Nada más una última cosa: la relación entre todo lo que está pasando y la desigualdad. ¿Quiénes están contaminando y quiénes están pagando el precio de la contaminación y del cambio climático y todo lo demás? Va a ser otra vez lo mismo. Cuando vienen inundaciones en Chiapas, aquí en Tijuana, allá por Argentina, los fregados son los pobres,
¿sí? Los ricos están en las partes altas donde no les pasa nada, ¿sí? Y bueno, las actitudes de China, de Estados Unidos, todo, ya fue muy claro. Gracias, doctor Ham. Tenemos que terminar a las 12 en punto, entonces les pido por favor quienes tienen sus intervenciones que las hagan puntuales y daremos al final oportunidad al doctor Ciña que nos haga este cierre. Entonces va a tener la palabra el doctor Calderón, la doctora Patricia Rivera y cerramos con la doctora Gabriela Muñoz para que nos hagan sus intervenciones. Esperemos que en el streaming no salgamos muy oscuros, doctor Ham. Era un poco por eso lo de la luz, pero a lo mejor lo que podemos hacer es que nos abran las persianas para que sí quienes nos están viendo no piensen que somos sombras. Doctor Calderón, por favor. Vamos a estar también para darle chance a los que se quedan dormidos. Bueno, doctor Tappen, estoy muy impresionado por su presentación, sobre todo por el grado de manejo y sencillez con que puedes presentar los resultados con un método nuevo, ¿no? Sobre todo que lo que es muy rápido, lo que estamos viendo ahí son ciclos naturales, ¿no? O sea, ciclos naturales de 100,000. Sí, 400,000 años antes. Bueno, eso es el 100,000, eje ¿no? correcto. Sí. Sí, por ejemplo, si tienes, son de 100,000, entonces hay un valle y ahí empieza y sube. Así es. Entonces, la pregunta es, o sea, entonces, en términos de causalidad, de causación, digamos, la concentración sí. es producto de una acumulación en el tiempo. Así es. Entonces, eso es lo que explicaría, digamos, los saltos que de muchos... Pero recuerdas, dentro de 500 años, dióxido de carbono se disipa. Ok. Entonces, eso es el tiempo de disipación. Entonces, pues llega a un punto muy alto y se empieza a diluir. Ahora, la causalidad, la pregunta va del CO2, no a la temperatura o de la temperatura al CO2. Es bidireccional. Exactamente, eso es lo que yo quería que planteara. Sí, sí. Bueno, eso no presenté aquí, sí. Pero eso, bueno, simplemente no dije esa parte porque siempre hay una posibilidad de bidireccionalidad y en este caso sí sale bidireccional. Sí, porque es, digamos, una interacción, ¿no? Y es un proceso. Sí, claro que sí. Ahora, ahí, digamos, la parte de la historia humana, pues es está en el último ciclo, ¿no? Digamos, así es. Ajá. Y empezaría, digamos, 1,000 años historia humana es más o menos 2 millones de años, ponte. 2 millones, desde el Cromañón hasta el capitalismo actual. Sí. Pero la historia, digamos, del capitalismo empieza hace eso es, 300 años. Así es, máximo 300 años. Entonces, digamos, el proceso de... La revolución industrial. Exactamente, en Inglaterra, luego se extiende, y el proceso actual, pues, de globalización, entre comillas, porque ya está terminando, ¿va? Es un ciclo igual, pero ese es de 15 años, ¿no? Digamos, la globalización que estamos viendo ahora es de 15 años. Entonces, mi pregunta es digamos, la incidencia, la emisión, pues, de CO2, ¿pudiera ser tan fuerte que pueda modificar este ciclo? Yo pienso, pues, que no, pero sí puede, pues, acelerar las pendientes, digamos, la subida, la puede ser más rápida, ¿no? Y el grado, pues, de absorción, pues, del CO2, pues puede ser más, o sea, pues puede ser como un catalizador, ¿no? Digamos, no es la única causa o sea, que hay industria en China, pues bueno, pues está bien, ¿no? Para el mundo y para los chinos, pero digamos no es un problema, pues mayor dentro de estos ciclos naturales, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Gracias, doctor Calderón. Doctora Rivera y doctora Muñoz, por favor. Bueno, a mí me surgen algunas como
dudas y por ejemplo, nosotros damos por sentado que existe el cambio climático, ¿no? Y un poco va en el sentido de que señalaba Cuauhtémoc. Nosotros hablamos de que por el aumento de la industrialización pues hay un incremento de dióxido de carbono, y entonces a partir de ahí hay como una ruptura, ¿no? Pero también estos datos nos muestran que pues a lo mejor hubo otro tipo de especies que también lleguen a un determinado grado de contaminación interna de ellos y que llegue a una ruptura y va, pues podría ser. Entonces, de alguna manera esto puede ser un proceso como muy natural, ¿sí? Y podría ser el cambio climático, o sea, aunque ahora lo tomamos como un concepto muy en boga y lo que sea, podría ser un concepto que tiene miles de años, ¿no? Que son cambios climáticos, ¿no? Y esta escala, por ser como una escala muy amplia, pues te da como otra perspectiva, ¿no? Pero el asunto también de ver esta escala como tan amplia, pues qué realmente te indica cuando tú quieres analizar una problemática como más actual, o sea, qué tanto te abona, por ejemplo, decíamos, los impactos en la agricultura, o sea, qué tan confiables podrían ser esas estimaciones actuales, ¿no? Una parte. Y por otra parte, yo creo que de alguna manera también tiene cosas muy positivas, porque desde el momento que hay un reconocimiento a nivel mundial y a nivel país, al menos la parte ambiental se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque se van a generar ciertas acciones que tiendan a mejorar nuestro uso con los recursos, ¿no? Por ahí. Y la parte social también, porque está como muy vinculada. Eso que decimos, bueno, pues hay inundaciones y quiénes son afectados, o buscar aquí a lo mejor los estudios precisos que se hacen de quién va a ser la población más afectada y cómo se pueden generar ciertas medidas para detenerlo, ¿no? Pero de alguna manera sí pues te da otra perspectiva, pero también te genera como ciertos como sesgos, ¿no? Por ejemplo, los climatólogos que quieren separar cuánto es ese proceso natural y cuánto es el impacto antropogénico, cuánto es de la industrialización. Entonces son como elementos muy difíciles de tener certidumbre, y yo digo, bueno, nosotros partimos de que existe, pero ¿qué nos puede servir para analizar? Gracias, doctora Patricia Rivera. Por favor, doctora Muñoz. Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación, muy interesante. Considerando la metodología que usted propone, diría que podría decir con una determinada certeza la presencia, la ocurrencia de un cambio climático. Y recogiendo un poco los comentarios anteriores, si podría, considerando esa bidireccionalidad, separar, poder tener un componente antropogénico y un componente natural. Yo sé que sería muy difícil, y es algo que sin duda el IPCC evita realmente hablar, habla de la inequívoca ocurrencia del cambio climático, pero se han estado hablando de esto. Me gustaría recoger el comentario que por poco y me da aquí un ataque cardíaco cuando decía Juan Manuel that the statistics are lights, more lights than statistics. Y ¿qué piensa de The Skeptic Environmentalist? ¿Se acuerda del sueco que finalmente terminaron sacando? Björn Lomborg. Björn Lomborg, así es. Que finalmente estaba haciendo, mostrando el mal uso de la estadística precisamente en torno al cambio climático y a otros fenómenos ambientales globales. Hablando de esto, coincido mucho con usted en que de repente la agenda de cambio climático ha sido raptada por la política internacional, y con eso se pretende cubrir muchísimas de nuestras propias malas decisiones y planeaciones y falta de ellas, ¿no? Y siento, para terminar, con todas estas decisiones y demás, ¿qué esperamos de el París 21, COP21? ¿Sí? Yo no creo que sea vinculante ese acuerdo, pero si me da su opinión, le agradecería mucho. Gracias. Gracias, doctora Gabriela Muñoz. Espero no sea muy abrumador. Me está pidiendo encarecidamente una cosa muy puntual la doctora Hernández Bielma. Por favor, muy puntual, Leti, por favor.
Muchas gracias. Rapidito. Interesantísimo, doctor Tappen, y quizás es una barbaridad lo que le voy a preguntar, pero tengo la duda, dada esta bidireccionalidad, ¿es que es posible, o tal vez lo dijo en un momento, a partir de la teoría robustecer con otras disciplinas para poder establecer de dónde a dónde va esta causalidad, o sea, romper con esta bidireccionalidad? ¿Cómo? Es decir, nos da un resultado direccional, ¿no? Pero estamos partiendo de un marco teórico donde establece, o sea, generalmente partimos de un modelo, pero generalmente los modelos, cuando hacemos estos test de causalidad de Granger, estamos estableciendo, hay una teoría atrás, tenemos una teoría atrás, decimos tal variable va a causar a tal variable. Ese con elementos de biológicos, químicos, no sé, de la teoría de otros elementos, se puede robustecer para, tal vez una barbaridad, decir es que no, el sentido va realmente de esto a esto, y romper con esa visión en otras demostraciones. Sí, el problema ahí viene de esa cosa de omitted variable bias. Ajá. No sé cómo se traduce en español, pero si tú quitas una variable que tal vez no has considerado, que tal vez afecta tu modelo, y no sé qué sería esa variable. No sé, un marciano vino y hizo un spray en el mundo, no sé, ¿no? Que no estamos tomando en cuenta. Y esa crítica yo no puedo contestar porque yo no sé. Pero sí, la causalidad de bidireccionales, básicamente sí tenemos un agua gaseosa y sube la temperatura, obviamente salen las burbujas. Y eso aumenta la dióxido de carbono en la atmósfera. Eso sí ocurre. En ese sentido, sí podemos medir la bidireccionalidad y podemos medir qué tanto tiempo tarda para hacer esa disipación en la atmósfera. Estamos hablando de entre 500 años y 1000 años. Entonces, si esperamos otros 1000 años, ¿qué está pasando ahorita? Se va a desaparecer totalmente. El impacto de humano, si paramos hoy a 0 carbono, se va a disipar en entre 500 y 1000 años. Eso sí sabemos. Pues le damos la palabra para que nos responda. Empezando con Roberto, ha generado varios puntos aquí. En nuestro modelo, bueno, aquí no presenté para no complicar la vida más. Nosotros en algunas partes tenemos datos no solamente de dióxido de carbono, sino también de metano y otras cosas invernadero que también afecta las cosas, pero el problema ahí es que eso no viene de tanto tiempo. Para un tiempo de más o menos 100.000 años tenemos más datos de otras cosas y hacemos un modelo se llama de vector autorregresión para predecir eso más hacia el futuro. Entonces eso sí tenemos en esa cosa, estamos desarrollando más y estamos probando, y por lo tanto no presenta esa cosa. Y que tú mencionaste ahí es muy importante de desigualdad y todo eso. Por ejemplo, si sabemos una cuarta parte, si la temperatura sube más o menos 3 grados, eso va a inundar una cuarta parte de Bangladesh. Una cuarta parte de Bangladesh, y donde vive 30% de la población. ¿Dónde va? Y estamos hablando de un país de 150 millones de personas. ¿A dónde va esa persona? No lo sé, pero eso va a ser una cosa muy importante, y no solamente en Bangladesh. Si vemos las islas chiquitas, no hay donde ir esas personas, no sé, vamos. Por otro lado, sí, como tú dices, que sucede en Canadá o Inglaterra o en Países Bajos, ellos tienen recursos, ellos pueden subir sus diques hasta 20, 30 metros, y lo mismo para Nueva York. Ellos tienen recursos. Lo que van a ser más afectado, obviamente, son las personas que viven en países de bajos recursos, y sobre todo en África. El movimiento que ahora vemos del Irak o de Siria hasta Europa, parte de eso fue de la sequía, que causó el crecimiento de ISIS y todo eso. Entonces, desigualdad es algo muy importante. La parte de natural y humano, aquí en lo que analizamos los datos son obviamente de datos
cambios climáticos naturales. Pero el efecto es exactamente lo mismo. Y si tú subes por causa X 100 partes por millones de... no importa de dónde viene, el impacto ahora exactamente es lo mismo. Lo que estamos tratando de es el modelo para ver a lo largo de la historia que han pasado varias veces. Obviamente en algunos casos, como tú dijiste, los animales tenían que adaptar, pero en el proceso de adaptación, por ejemplo, de la parte de esa época de Carbonífero, murieron 99% de los peces, 99%. En la tierra, 90%. Y si tú dices, bueno, eso es selección natural y por lo tanto aguantamos que sucede a los pobres, bueno, qué mal que mueren, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Si aceptamos así o decimos que no, como humanos tenemos que hacer algo. Yo no sé la respuesta, ¿eh? Yo nada más estoy tratando de modelar las cosas y las implicaciones, más bien como activistas que hacen ellos, depende de las personas. Y regresando a la cosa de Björn Lomborg, ahora sí sabemos, él ha manipulado los datos para llegar a sus conclusiones. Él tenía las conclusiones desde antes y decía, bueno, quiero llegar a esa conclusión y cómo vamos a hacer las cosas para que llegamos a eso. Entonces sí, eso obviamente sucede en todos lados. Hablando de agricultura, por ejemplo, eso también va a generar más desigualdad en el sentido que las compañías que están produciendo productos de GMO que aguanta cambio de temperatura muy bruscas, Monsanto tiene patentado más del 90% de esos productos. Entonces, ¿quién va a ganar de todo eso? Obviamente Monsanto. Y esos son semillas que no reproducen. Entonces, en un país pobre donde ellos tienen que comprar cada año esas semillas y ellos no tienen dinero de hacerlo. Lo que hacemos en el libro que mencioné al principio es decir cómo los gobiernos de esos países pueden enfrentar este tipo de cosas. Ahí tenemos algunas cosas como activistas que deben de hacer la misma. Es básicamente la misma propuesta que hicimos hace unos años. Escribimos un libro sobre VIH-Sida y hay algunos medicamentos que, por ejemplo, en México, si alguien padece VIH-Sida, tiene derecho a medicinas del IMSS y eso cuesta más o menos $6,000 por persona por año. ¿Por qué? Porque estamos comprando las medicinas de Estados Unidos, patentados. Si hubiéramos comprado las mismas medicinas de la India, hubiera costado $300 por año por persona. Y el gobierno mexicano tenía derecho de hacer exactamente eso. Pero los diputados rechazaron esa propuesta. Ese es el problema. En nuestro otro libro sobre VIH-Sida demostramos eso, cómo hizo, por ejemplo, en caso de Brasil, en caso de Tailandia, que hicieron, compraron de la India en lugar de Estados Unidos y ellos ahorraron un dineral por esa razón. Y lo mismo pasaría con cosas de Monsanto y las semillas. Eso es una cosa que por venir. Y tenemos que hacer algo desde ahorita, pero como sabemos de pensiones, hemos ido a la Cámara de Diputados varias veces y ya saben la historia, ¿no? Nos aplaudían. Sí, así es. Y te llevan a comer y ya. Problema resuelto. Ponían la fecha y cuando llegábamos estaba cancelada la reunión. Bueno, creo que ha sido realmente rica la discusión y nos podríamos quedar aquí más tiempo, pero más bien yo quisiera extenderle al doctor Tapenciña pues la invitación para que en un futuro, si es con el libro concluido, nos visite, si es antes también. Creo que este tipo de discusiones nos hace mucha falta y mucho bien.
en pro de ver colaboraciones y ver cómo coincidimos desde diferentes investigaciones que están en proceso o simplemente observaciones al trabajo que se está desarrollando en ámbitos como este, ¿no? En temas como este. Le agradecemos mucho, le entregamos una constancia y démosle un aplauso, por favor. Muchas gracias.